Precaución. El siguiente es un contenido no apto para católicos, apostólicos o judeocristianos ortodoxos. El archivo de audio que están a punto de escuchar es la culminación del culto a la humanidad misma. Desde los más oscuros infiernos han llegado 4 jinetes del apocalipsis podcastero para difundir la palabra de simples mortales, cuyo pecado es haber nacido con el destino de convertirse en más grandes que el mismísimo Jesucristo. Incircuncisos, fariseos, sodomitas, malnacidos, blasfemos, impíos, prepárense para escuchar la palabra del señor Manson y descubrir entre las obras artísticas más influyentes de nuestros tiempos aquellos que yacen en el panteón de los que a partir de aquí serán considerados como más grandes que Jesús. Pues bienvenidos sean todos a esta misa negra que vamos a presentar el día de hoy con 4 monjes satánicos. Bueno, 3 y yo soy el monaguillo. Aquí está Oscar Cortés. Di hola, Oscar. Hola. Aquí está Josué Yud. Preséntate como quieras. Hola, putos. Muy bien. Javier alias el Mameitor. Hi, how are you, my friend? Muy bien, Javi. Very good, my friend. Did you have some sex tonight, or what? No, I have some surprises for you. Where is the bathroom? Next to you. Nuestro nivel de inglés es cabrón, ¿eh? This is the pencil of This is the pencil of Esther Piscore. Is this the pencil of Esther Piscore? No. No, It's this is not the pencil of Esther Piscore. This is the pencil of Esther Piscore. Where is Joseph Esther Piscore right now? I don't know. No, look at the feet. Look, Where is the pencil of Esther Piscore right now? Next to the feet. Where is Esther Piscore right now? She went to the bathroom. Ya, listo. Sí, ya. Oscar nos mira así como que... No, nos ignora totalmente. Directamente. Bueno, pues bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a presentar un disco aquí en Bigger Than Jesus. Vamos a hacer la gran pregunta de si este disco es más grande que Jesús, pero yo lo cambiaría. ¿Será que este disco es más grande que Satán? Porque pues no se puede hablar de Black Sabbath refiriéndose a la Virgen María o a Diosito Bimbo o a Jesucristo. Yo creo que hay que compararlos con los verdaderos titanes, ¿no? Satanás, Belcebú, Lucifer, etcétera, etcétera. Fíjate que ahora con lo que dices, Daniel, me llama mucho la atención que estuve revisando un texto que me gustó muchísimo, que se llama La historia del diablo. Y en la historia del diablo se afirma que todo mundo pudiera pensar que el diablo siempre ha estado presente en la religión, ¿no? Como una oposición a Dios. Y el argumento del autor es que no, que en realidad durante mucho tiempo la figura del diablo era ni siquiera aparecía como parte de la literatura que se hablaba, sobre todo en el catolicismo. Y el planteamiento que hace el autor es que en realidad la primera vez o en los primeros tiempos la gente más que temerle al demonio era le temía a la ira de Dios. No, al apocalipsis. O sea, se planteaba la idea de que el apocalipsis era el fin del mundo y por lo tanto había que trabajar para que ese momento no llegara, y era el gran temor de la gente. Pero el autor dice que la figura del demonio va a aparecer en Europa más o menos con la ruptura de lo que significó el protestantismo. Y entonces dice que lo que hizo la religión católica fue asociar la ruptura, sí, o sea, a Martín Lutero con el demonio. Y entonces Lutero representó el demonio y es así como aparece la figura del diablo en la historia. Y la empiezan a buscar referentes en la Biblia, ¿no? Exactamente. Porque empiezan a decir, por ejemplo, que la serpiente es el diablo, ¿no? Del Génesis. Sí. Pues sí, es cierto. Sí, a mí me gustó. Y aparte mucho es una forma, texto, durante la Edad Media fue una forma de control, ¿no? O sea, es la forma en la que si no obedeces la religión,
vas a tener un castigo, el castigo es el infierno. Pero sobre todo en esa bifurcación, en pensar entre que hay bueno y malo, Dios es el bueno, el demonio es el malo, y entonces el demonio te jala para que tú, que eres bueno, por naturaleza eres bueno, te jala para que seas malo, para que formes parte del reino de los demonios. Y eso, finalmente, eso es lo que me parece que ahorita, con el planteamiento que haces, le da relevancia al disco de Black Sabbath. Claro, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Ozzy Osbourne será un demonio? Sí, definitivamente. A lo mejor es más grande que Martín Lutero. Tal vez. A lo mejor. Y mira que a principios de año nos dieron el susto, por lo menos yo sí viví horas de angustia. Cuando alguien corrió el rumor en redes sociales de que Ozzy Osbourne estaba enfermo y que ya estaba a punto de morir, estaba en cama. Yo creo que fue Chabelo el que hizo ese rumor. Sí, ¿verdad? Yo creo que fue Chabelo. Sí. Envidia. Sí, yo creo que dijo, hace mucho que no hablan de mí. Y claro, empezaron a comparar a Ozzy con Chabelo, ¿no? Pero no, Ozzy parece que tiene un pacto con el diablo, porque quién sabe cuántas la ha librado. O sea, estuvo en un accidente automovilístico, se quemó en el escenario, estuvo a punto de tener rabia por comerse morder un murciélago. Quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y que aparte es tan satánico que a su hija le puso Lucia Fernanda. Lucia Fernanda. Para decirle Lucifer. Lucifer. Sí. Y cuánta droga no se metió. O sea, como para que... Yo creo que se metió el doble de lo que se metía Janis, de lo que se metían esos que se murieron a los 27. Y ahí está Ozzy. Pero sobre todo los rituales satánicos, ¿no? Exactamente. Yo creo que hablar de este disco es hablar de mitos. Y acuérdense que hemos dicho aquí varias veces que mitos no significan mentiras, sino son construcciones que han ido tomándose como parte de la cultura popular y se les ha ido engrandeciendo conforme pasan los años, ¿no? Y pues empezamos con el mito de Black Sabbath. Perdón, sería muy interesante revisar en el ambiente en el que estamos cómo mucha gente asocia el COVID-19 con una manifestación del demonio, ¿no? O sea, hemos pecado tanto que es una manifestación del demonio. Yo ayer ya estuve leyendo varias notas de gente, o sea, claro que no periodistas, pero me llama la atención porque ahora hasta hacen referencia a las profecías de Nostradamus, ¿no? Y encuentran ahí cómo leer las profecías, etcétera, ¿no? Aquí dice COVID-19. Exacto. Pero acuérdate que si compras 19 pétalos ya te salvaste. Ah, claro. Sí, ahí lo dice Nostradamus. Sí. Si compras 19 paquetes de papel de baño ya te salvaste. Exactamente. No, ya, se la fregó el COVID con mi broncolín. Ya. Sí. El vaporru. El vaporru ya. Sí. Ya con eso, sí. Mi mielecita con limón. Sí, ándale. ya. Sí, exacto. Tu collar de limones. Yo creé inmunidad, tanto tragar afuera del metro normal. Sí. Tacos de carnitas, esos que... Las gorditas, ¿no? Las gorditas radioactivas. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿te tragabas a las gorditas de fuera de la normal? Qué bárbaro, Daniel. Con razón se construyó tanto el mito de Daniel Arellano, ¿no? Sí, una forma de explicar tremenda grandeza. No voy a decir nada porque si Noemí se llega a escuchar esto, seguramente va a sacar una anécdota. Sí, no seguramente. Pero bueno. Pero no podemos negar que a lo mejor sí comimos tacos de murciélago, tacos de perro. De perro. Sí. Como ese chiste que dice que dejen de... las personas ya no están yendo a comer comida china, ¿no? Y dicen, es que no discriminen a esos restaurantes. Esa comida está hecha aquí con perros nacionales que... fíjate. Que prepararon aquí mismo, ¿no? Pero bueno, Black Sabbath. Tenemos un virgen aquí que vamos a sacrificar el día de hoy en esta misa negra. ¿Qué onda, Javi? ¿No habías escuchado jamás Black Sabbath? Pues sí lo había escuchado, pero nunca el primer disco. Eso sí. Es que yo decía el disco de Black Sabbath. No, que hay Black Sabbath de la banda, Black Sabbath del disco y Black Sabbath la canción. Ajá, entonces exacto. Puedes decir el primer disco, la canción Black Sabbath que sale en Black Sabbath. Black Sabbath. Sí, vaya. Y le escuchas un Black Sabbath. Ajá, un Black Sabbath. Ajá. Exacto. No, pues no lo había escuchado. No lo había escuchado completo. Y sí, me sorprendió sobre todo. O sea, se escucha así súper austero. Sí. Pero tiene un ritmazo. O sea, es un disco que te lleva a cañón. O sea, sobre todo creo que tiene la mejor introducción que he escuchado en un disco de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, las campanas, sientes que te viene el apocalipsis y adelante, ¿no? Bienvenido a la música. Sí, me gustó mucho.
Entonces acabas de llegar al disco de Black Sabbath. Ujú. Josué, ¿cómo llegaste a Black Sabbath? Black Sabbath, yo creo que el disco en general, bueno, ya lo escuché completo, que habrá sido ya estando en la prepa más o menos. Pero a Black Sabbath lo descubro una vez que yo estando en la primaria sale el Death Magnetic de Metallica. Wow. Entonces, pues está todo el movimiento de Metallica, del metal. Y un compañero sí se volvió así súper fan de Metallica. Yo me puse a escuchar el Master of Puppets, el metal clásico de los 80. Y de pronto pues me surgió la duda de pues qué también se había hecho anteriormente en los 70. Y fue como ya descubro pues los clásicos, ¿no? Iron Man, Paranoid, los clásicos de Black Sabbath. Pero ya es posterior que yo ya tengo como conciencia o como más o menos de la importancia que tiene este disco para la historia del rock. Y sobre todo con la conciencia, así como sabemos que tenemos la fortuna de poder ponerle nombre al padre del ensayo como es Montaigne. También tenemos la fortuna de poderle poner nombre al padre del metal, que en este caso es Black Sabbath. Oscar. Dos rutas a mí me hicieron escuchar vez primera a Black Sabbath. El primero, yo tenía un medio primo que se llama Juan, vivía en la parte de arriba donde yo nací y ellos eran muy rockeros. Alguna vez ya les platiqué esa anécdota de que por ellos yo escuchaba mucho rock y él tenía muchos discos. Un sábado creo que era sábado de Navidad, estaban tomando en la calle y estas cosas y un día nos dice: vengan a mi casa y vamos a poner discos. Y nos fuimos a su casa, eran las primeras horas, no me acuerdo si era Navidad o Año Nuevo. El caso es que puso los discos y el primero que nos pone es Paranoid. Y el entonces, paranoico. Ahorita te voy a platicar esa anécdota, porque efectivamente nos pone Paranoid y el disco decía Paranoico y y abajo decía Sábado Negro, ¿no? O sea, en lugar de Black Sabbath, Sábado Negro. Y obviamente pues lo subió a todo volumen, nosotros así muy sacados de onda, escuchando los gritos de ese tipo que después supimos que era Ozzy Osbourne. Y bueno, nos gustó, me acuerdo que ese disco lo guardó muy bien y dijo, ya lo escucharon y ahora se va a guardar en el lugar secreto, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, o más o menos en esas fechas, Radio Capital, que era una estación de radio que estaba en el 1260 de AM, les debo de recordar que en los años 70 había 3 estaciones de AM que eran las que ponían rock. Radio 590, que era La Pantera, que era la que programaba principalmente a los Rolling Stones. Radio Éxitos, que era la que programaba a los Beatles con sus 3 horas de los Beatles, la de las 8, la de la 1 y la de las 6. Y Radio Capital, que ellos se apropiaron de los Creedence. Pero tenían una maravilla de programa que pasaba todos los días a las 9 de la noche. Se llamaba Vibraciones. El programa Vibraciones era tan fregón porque era un programa que hacía la programación de canciones totalmente alternativas. Ahí fue donde yo escuché por primera a King Crimson. Ahí me enamoré de King Crimson. Jethro Tull ponían eso y ahí fue donde escuché por primera a Black Sabbath. Y era muy padre porque el programa era totalmente subterráneo. Imagínense la radio de los años 70 con un programa así, con una voz que decía Vibraciones. Y sonaba esa parte y luego leían poemas de Bukowski. O sea, era un alucine. Y era así como la radio alternativa, como la radio subterránea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí escuché a Black Sabbath por vez primera. Y recuerdo muy bien que la primera canción que yo escuché fue Wizard. Y Wizard me gustó muchísimo. Es una gran canción. Es una gran Wizard. canción. Ya con el paso supe que era una canción basada en El Señor de los Anillos, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos sobre eso. ¿Y tú, Daniel? Pues yo por un documental que se llama Seven Ages of Rock, que ya tenía como 17 años más o menos, ya escuchaba. Qué gran ya escuchaba. programa. Es un gran documental. Yo ya escuchaba Metallica. Metallica fue de mis bandas favoritas desde los 14, 15 años.
En ese entonces estaba muy de moda el nu metal, pero yo nunca conecté así mucho con ese. O sea, sí escuchaba, ¿no? Uno que otro, Linkin Park y todo eso. Pero yo siempre me fui como hacia atrás. O sea, decía mi mamá que yo había nacido en una época que no me correspondía porque todo el tiempo estaba escuchando, sobre todo en esa época, canciones viejitas, ¿no? O sea, y entonces... Oye, Daniel, ¿y por qué el metal? O sea, yo sé que tú llegaste al metal y te encantó. O sea, ¿por qué el metal? Ahora, por eso, mira, no lo quise alburear y salió en albur. Inevitable. Sí. Pues mira... No sé, es circunstancial, yo creo que tiene modo, que ver... de tiempo, de lugar. ¿Qué clase de circunstancial? Tiene que ver con que, pues, llegó... O circunsocional. Sí, no, ese no, jamás. Jamás. Pues es que estaba chavo, ¿no? Y creo que la adolescencia siempre te define mucho. Entonces, en mi adolescencia, pues, obviamente, en la adolescencia de cualquiera, estás inmerso en lo que la cultura popular te presenta, ¿no? O sea, si en tu adolescencia escuchan Justin Bieber, lo más probable es que tú te hagas fan de Justin Bieber, a menos, claro, que tengas una personalidad como la mía, que siempre rechace todo tipo de autoridad, ¿no? Y entonces en ese entonces pues era el reggaetón, era el nu metal, y la verdad es que a mí no me gustaba. Y yo encontré en el metal un refugio. En primer lugar, un refugio de una idea de represión paterna, porque la verdad es que mi papá era muy duro, era muy, no represor, pero sí muy estricto a veces, y como que, pues ahí encontré un refugio, ¿no? Y aparte de todo, esta idea de como que, pues el metal te hace tener una pose, ¿no? Una pose de duro, de que nada o sea, amor y corazoncitos no son para ti, o sea, tú tienes un corazón oscuro. Y en cierto modo, pues a mí me gustó estar ahí, eso era como una zona de confort incluso, ¿no? Y eso, y claro, los cuates siempre van a ser una influencia, ¿no? O sea, mis cuates siempre fueron así muy, muy metaleros. Yo no tuve así como alguien que me dijera, no, pues escucha esto, ¿no? Más que por ahí un amigo que me incitó a Pink Floyd. Pero fuera de eso, creo que el metal fue hecho para mí, ¿no? ¿Qué distancia de el Daniel de 17 años al Daniel que ahora viste Green Lantern? Ah, claro. Ajá. Sí, que pues caray. es Green Bueno, Lantern. ajá, y además ya has abierto tu gusto musical. Claro, ¿no? sí, Muchísimo. uno tiene que evolucionar, ¿no? No, uno no se puede quedar estancado, ¿no? Dile eso a Pikachu, a ver. Sí, Evolucione. bueno, A ver, ese evolucione. Pikachu, otros Pikachu sí evolucionan. Pero sí, o sea, uno tiene que evolucionar, no puede quedarse estancado toda la vida. Ya me gustan un par de canciones de trova. Ya. Ahí la llevas. Un par. Ya. ¿De reggaetón? De reggaetón jamás. Bueno, no sé. No creo que alguna vez me llegue a gustar, pero por el momento no. Pero todavía si escuchas la palabra Joaquín Sabina, todavía te saca ronchas. No me saca ronchas, pero no sabría decirte cuáles son sus canciones. Joaquín Sabina es el que canta la de Nos dieron las 10 y las 12. Ajá. Bueno, ya, una. Ajá. Sí, Sí, y sí, otra sí. no sé. Ahora, para que te salves del virus, tienes que escuchar 19 días y 500 noches. Para que tengas esa posibilidad de salvar. O como el meme de toma, agarras una carta de uno que dice, escucha el disco completo de Joaquín Sabina o toma 20 cartas. Ajá, Yo agarro sí. las 20 cartas. Pero bueno, Ajá. decía yo que Seven Ages of Rock me parece que es un documental que tienen que ver si les gusta el rock, porque pues lo va presentando por varios procesos, ¿no? La primera vez que se publicó ese documental en México lo pasó Canal 11. Canal 11 lo pasaba los domingos a las 10 de la noche. Bueno, ya lo había pasado primero un canal de cable que se llama VH1. Ah, Fue ahí eso sí donde no fue ahí sabía. donde lo vi yo por primera vez. Ujú. Pero ¿Antes ya, que el 11? Antes que el 11. Ujú. De hecho, Ah, en el mira. 11 pasaba en el filtro abajito de VH1. Ah, que mira, eso no sí. sabía yo. Yo lo recuerdo porque lo veía yo, o sea, lo vi ahí, y sobre todo porque quien lo presentaba era José Agustín y Jordi Soler. Ujú. Y en el 11 estaba la versión ya doblada al español. En VH1 lo pasaron completito, incluso subtitulado en inglés. Pero hay un episodio que nunca llegó a México, que fue el primer episodio. Ese episodio yo lo tuve que buscar en internet muchos años después, porque el documental empieza hablando de los inicios del rock a través del blues, a través del jazz, etcétera. Pero ese primer episodio originalmente dura 1 hora y media. Y en el que pasaron en televisión solamente duraba 40 minutos, 1 hora más o menos. O sea, fue editado, ¿no? Y omitían, por ejemplo, en el de
en el que pasaban en el 11 y en VH1, mencionaban a los Beatles, pero en el original le daban todo un espacio. O sea, era mucho más grande, ¿no? Y bueno, en algún momento pues llegas a la parte del heavy metal, y la verdad es que yo me quedé completamente impresionado con la historia de cómo se genera el heavy metal. O sea, no me la creía, de que es como lo que decían hace rato, como un ritual satánico, ¿no? Sí. O sea, como que sacrificas sangre o dejas caer sangre a un recinto, porque aparte, para los que no sepan cómo empezó el metal empieza por un accidente, ¿no? De Tony Iommi, que es un guitarrista zurdo. Un día va a trabajar, se vuela los dedos en una máquina, y lo curioso que es en la ciudad de Birmingham. A la ciudad de Birmingham le apodaban... Donde surge Black Sabbath. A la ciudad de Birmingham le apodaban el infierno de metal, porque ahí era la ciudad donde se generaban la parte industrial, ¿no? Y entonces, o sea, cómo todos estos elementos van construyendo el mito, ¿no? El sacrificio, la sangre. O sea, Tony Iommi entra en una depresión, no quiere ya volver a tocar, y le ponen un disco, ¿no? Su jefe le recomienda que escuche un disco de un guitarrista que se llama Django Reinhardt. Un guitarrista que tuvo parálisis en los dedos y solamente tocaba con 2 dedos, ¿no? Se inspira y dice, pues órale, vamos a regresar a la música. O sea, todos los mitos que los elementos, ¿no? No sé, tú, Javi, que apenas le estás entrando a esto, ¿qué te pareció cuando leíste o escuchaste esto por primera vez? No, pues, o sea, yo creo que parece hasta una construcción salida de la ficción, ¿no? Totalmente. O sea, parece como si un libro histórico estuviera, no sé, hay muchas cosas que se van encadenando, ¿no? Cosas que se concatenan. Entonces, sí, pareciera que todo estuviera demasiado acomodado para ser verdad. Exacto. A veces, ¿no? Pero curioso, ¿no? A veces la realidad supera la ficción. Claro. Muchas veces. Pero además los procesos ya se estaban dando, porque así como lo explicas, Daniel, pareciera que fue un acto de casualidad, y en realidad yo creo que el proceso se venía dando. Sí. O sea, era un proceso que ya en algún momento se iba a dar. Es decir, el rock estaba llegando a un momento a finales de los años 60, donde se está bifurcando en diferentes corrientes. Por ejemplo, pienso, la gran importancia, cubismo, es que ahí donde ves, es que así como lo planteas, Javier, por ejemplo, yo pienso que el surrealismo de Cream, sea, el surrealismo de Cream fue básico para después llegar a esta parte. Pues que Jethro Tull regresara a esa parte medieval. Claro. Pero sobre todo la música y la ambientación que le daban al regresar a la época medieval. Cuando Ian Anderson toca la flauta y se dan cuenta de que la flauta puede embonar con una serie de instrumentos de rock, la gente no se lo cree. Cuando de pronto toca a Bach, Ian Anderson, y de pronto dice, ¿cómo esto embona con el rock? Yo digo que el rock era ya se iba tomando caminos, es decir, comenzaba el progresivo, ya estaba Pink Floyd, Jethro Tull va a ser fundamental para que se entienda a Black Sabbath, y desde luego ya los sonidos más rudos. Que por cierto, Tony Iommi estuvo en Jethro Tull. Exactamente. Unas cuantas semanas dijo, yo no me gusta esta onda, no comparto, me voy. Sí. Y yo creo que ahí hay, para el metal, hay 3 grandes influencias, a mí me parece. Una, que es obviamente el sonido de la guitarra de Clapton en Cream, a mí me parece que va a ser fundamental. Jimi Hendrix y el sonido que logra Hendrix a finales de los 60. Y a mí me parece que una parte fundamental y que es poco considerada, y perdón, vuelve a salir mi gran filia, la música de los Beatles. O sea, creo que los Beatles sí empujaban. Sí, o sea, claro. Ahí estaba, o sea, Helter Skelter es fundamental para el metal. O sea, y yo creo que somos fundamentales para el metal. Somos fundamentales para el metal. Exacto. Sí. Y bueno, no sé, Josué. No, yo agregar que incluso más que como una progresión, yo la escuchando y analizando sobre todo este disco, que es considerado el primer disco de metal, creo que es más como un retorno a los orígenes, porque este disco lo escucho más blusero que los discos más rockeros que hay en otro momento, ¿no? Entonces yo creo que es más como de regresar a los orígenes
y en vez de tomar el camino que tomó el rock, tomar otra ruta, ¿no? O reescribir en cierta forma lo que ya había hecho el rock. Es decir, tomar las bases del blues, pero ahora la tecnología ya nos permite la distorsión, ya nos permite el delay, ya nos permite la cámara de eco, ya nos permite ciertas consideraciones con el sonido de las guitarras, que bueno, al final y al cabo creo que es en estos momentos donde también, al ser el boom de las guitarras, es cuando Fender y Gibson, que son las grandes empresas de guitarras, es cuando le empiezan a invertir y a hacer más investigaciones y comienzan a salir los estudios de qué pastillas suenan mejor, qué sonidos pueden dar las guitarras, el manejo propio de la distorsión, ¿no? O sea, es muy interesante cómo la distorsión, y ahí también en ese sentido están los Beatles, porque es la primera canción con una guitarra distorsionada, es I Feel Fine. Lo interesante es cómo llega ese sonido distorsionado. La distorsión, en términos técnicos, es saturar con ganancia el límite del volumen de un aparato, de un amplificador. Es decir, cuando un instrumento eléctrico que manda señales eléctricas, puedes abrir la ganancia. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto sonido va a percibir ese instrumento? Por ejemplo, los micrófonos que estamos usando en este momento, se puede aumentar la ganancia para que entre más sonido al micrófono, o disminuir la ganancia para que el sonido que le entre sea menor. El caso es que, por ejemplo, la consola que estamos usando tiene un límite de volumen. Pero ¿qué pasa si de pronto meto más ganancia de la que puede soportar el volumen? Entonces empieza a distorsionar. Así es, en términos técnicos, lo que sucede. Esta cuestión pues no estaba precisamente en los inicios del rock. O sea, en lo que se buscaba en el rock en un inicio era una guitarra más limpia, más cristalina. Entonces yo lo que siento que hace Black Sabbath es como retomemos los orígenes, pero ahora incluamos todas las novedades técnicas que ya tenemos a inicios de los 70. Con lo que dices, hay una parte del disco que suena mucho a la parte más, perdóname la expresión, más grasienta de la música de Muddy Waters. O sea, suena mucho a esa parte y creo que de ahí lo retoman, porque finalmente si le vamos dando la lógica de lo que implicaba el blues está conectado totalmente con la tristeza, con la opresión y la búsqueda de salir de toda esa discriminación que vivían los negros en Estados Unidos. Sí. Recuerden que el blues surge en esa parte de los campos. Es una forma de resistencia. Una forma de resistencia. Vamos, Oscar, di lo tuyo. Di lo tuyo. Es una forma de resistencia creativa. Gracias. Sí, están trabajando obviamente los negros en el campo, se ven totalmente sometidos y la mejor manera de poder hacerlo es cantando. O sea que también es que esa es la belleza de la música, porque está conectado también con el gospel, está conectado totalmente con el jazz, o sea, y ahí se nota las grandes influencias. Y lo que decías tú, Daniel, donde surge Black Sabbath es en la zona industrial de Inglaterra, ¿no? Exactamente. O sea, es que hay explicaciones causales. O sea, cuando pensamos en los Beatles, ¿por qué en Liverpool? Porque era donde llegaba la música que venía de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué en Manchester se va a dar cierto sonido? Pues por lo mismo la ciudad lo que representa. En este caso, esta parte de Inglaterra va a ser fundamental porque es la parte obrera, es la parte jodida. Digamos que es la parte donde llega todo ese sentido de clasismo de la sociedad. Sí, no, y aparte creo que lo que tiene la gran virtud de Black Sabbath es que si a pesar de que había antecedentes de lo que se puede considerar como heavy metal, nunca se habían juntado para crear un nuevo género, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Led Zeppelin, que también muchos dicen que es metal, muchos dicen que no es cierto, que es otra cosa. Led Zeppelin, sus canciones eran sobre fantasía, sobre amor, de repente, sobre tristeza, pero no sobre ocultismo, sobre magia negra, sobre cosas ya más duras que a la gente le incomodaba, ¿no? Y en ese sentido, o tenías el sonido,
pero no tenías la letra, De acuerdo. o tenías la letra, pero no tenías el sonido. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que significa el metal en el origen Sí. es la parte más underground? Ajá, O sea, está la parte exactamente. subterránea, que ya alguna vez trabajamos aquí en Nueva York cuando hablamos de la Velvet. el Velvet Underground. Y si te vas más profundo vas a encontrar el sótano y ahí vas a encontrar Sí. obviamente el infierno. Y entonces hay que retomar el infierno, Así que es. yo creo que eso es lo que se busca. Sí, y pues Black Sabbath juntó todas estas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, para empezar, buscaron una portada que causara pesadillas, ¿no? Y muchos músicos de la época, está por ahí la anécdota de que a James Hetfield le causó pesadillas el disco, y que surge a partir de una pesadilla que tiene Geese Butler, ¿no? El bajista. Ujú. Estaba despertando y vio una figura negra, y a partir de ahí Ozzy Osbourne compone la canción. Y bueno, no sabemos cómo nos vamos a llamar, ¿no? Porque el primer nombre que tiene Black Sabbath es Earth, y ya había una Earth. banda que se llamaba así. Earth. Entonces, Y era otro género, ¿eh? era Earth era totalmente otra diferente, cosa. ¿no? Y ellos ya eran famosos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ven un cine y ven una película italiana que se está proyectando que se llama así Black Sabbath. Dices, eso es un gran nombre, ¿no? Y se queda. Y entonces, pues a partir de ahí, todos estos elementos son los que conforman el disco de Black Sabbath, un disco muy oscuro, que no sé si aquí los expertos en música nos quieran platicar sobre el tritono, que es lo que le da la característica. Javi, o no hay expertos Pues en no sé, música. sí. Sí, aquí están. Pues es algo... No que no mamators. A ver, mamators. Ahorita no lo recuerdo muy claramente. ¿Es el séptimo grado? No, el cuarto aumentado. El cuarto aumentado. El cuarto A ver. aumentado, Al que le llaman la cuarta del diablo. la cuarta del diablo, ¿no? O sea, hasta el nombre. Sí, digamos, en la construcción de la música hay con la concepción que se creó a partir de las afinaciones, desde la Edad Media, o sea, a pesar de que se tomen o retomen en la Edad Media los mal llamados modos griegos, que son el jónico, el dórico, el lidio, el mixolidio, el eólico y el locrio. Creo que me falta uno, pero el jónico, dórico, Solidio. y jónico, dórico, me falta, el frigio. Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Que son los modos griegos que a partir de que se crea y que bueno, gracias a esos modos es que tenemos la concepción de afinación actual. Lo que se van a dar cuenta, sobre todo en la Edad Media, es la consonancia, por así decirlo, de algunos sonidos. Es decir, obviamente esto ya lo sabemos posteriormente gracias a los estudios de acústica, pero lo que se dan cuenta a partir de escucharlo los monjes medievales es que hay notas que se complementan a sí mismas. Es decir, hay que recordar que cuando nosotros escuchamos una nota no estamos escuchando una nota aislada, estamos escuchando un conjunto de notas que una están... nota y sus armónicos. Ajá, que la visten. Exactamente. Lo que hace nuestro oído es como sintetizar todos esos armónicos y generar un único sonido. Lo que proporcionan precisamente esos armónicos es que gracias a ellos podemos diferenciar entre el sonido de un piano, de una trompeta, de un saxofón, porque todos esos instrumentos alzan o apagan ciertos armónicos, por eso suenan diferente. Y también determinan los armónicos qué notas son acordes con la nota que Exactamente. estás tocando. Sí, por ejemplo, es decir, un armónico de do es el sol. Hay también, por ejemplo, si sobre todo conservan la flauta que usaban en la secundaria, prueben hacer lo siguiente. Si ponen todos los dedos, es un do. Soplen lo más quedito posible. Ahora soplen más fuerte y van a ver que ese do se convierte en la octava. Ahora si soplan todavía más fuerte, va a salir un sol. Ajá. Es la quinta. Es decir, es el orden que podríamos decir de los armónicos. Literalmente por eso cuando tocas mal la flauta suena como camotes, porque es precisamente también el sonido que hacen los camotes. Los camotes, el silbato de los camotes lo que hace es sacar todos los armónicos que puede tener el silbato. Entonces, el tritono, se llama tritono porque son 3 tonos. Hay que recordar que
en música se divide entre tonos y semitonos, es decir, la distancia que hay entre cada una de las notas se llama tritono, precisamente porque son 3 tonos los que diferencian entre una nota y la otra. Lo que sucede precisamente con el tritono es que es por la música más bien por la música diatónica, es la que menos consonancia tiene. Y adivinen quién conserva su flauta de la secundaria. Ajá. Sí, caray. Y es una flauta especial, pero, o sea, está ya personalizada. Y te das cuenta la producción que tenemos en este programa. Sí, claro, basta con que mencione algo el señor Manson. ¿No? Nada más, Josué, ten cuidado porque esa flauta era del señor Manson y quién sabe cuántas babas está ahí. Tiene tifoidea como la de ¿cómo se llama el de los Simpson? ¿Quién? El que Lisa toca su flauta y sale un papel, sale un mapa, Jeremías Springfield. Jeremías, el fundador del pueblo. Fundador del pueblo, sí. Sí. Ahora sí, para hacerlo más práctico, el ejemplo que decía es que si se dan cuenta, voy a tocar a continuación las notas limpias, es decir, las notas que corresponden a ese sonido. Después voy a tocar la nota base. Y el único cambio que voy a hacer es a partir de qué tanto voy a soplar. Y se van a dar cuenta cómo van a sonar las mismas notas que toqué en un inicio. Es decir, la primera. Después va a sonar esto. Y después va a sonar esto. Eso fue con las notas limpias. Ahora simplemente cambiando mi forma de soplar. Vaya. Así es como se sacan, esos son los armónicos de esta flauta, por ejemplo. Y por eso suenan consonantes muchos de estos sonidos, es decir, un do está implícito un sol. Entonces por eso cuando suenan juntos, suenan de forma congruente. En cambio, en un tritono es el sonido más disonante que hay dentro de una escala diatónica. ¿Por qué? Porque precisamente ninguno de sus armónicos coincide, que se vendría a ser un intervalo como este. Y que ese sonido se le llama también la cuarta del diablo, precisamente porque los medievales decían que con esa cuarta se invocaba al diablo. Sí, porque genera una incomodidad. No, claro. Y además había que decir, perdón, Javier, es un sonido que te está forzando a hacer una resolución. Ajá, porque es un desequilibrio, ¿no? Y aparte, ¿sabes quién sí la hace? El de los Simpson. Es como inicia los Simpson. Ajá, los Simpson. Y ahí se resuelve. Claro. Igual, por ejemplo, si son también fans de Amor sin Barreras, es la canción de María. María. Ahí también está presente el tritono. Sí, entonces María es como el diablo del diablo. No, y además había que considerar que había también en estas épocas notas prohibidas. Sí. La nota fa era la nota del demonio, ¿no? Sí, porque precisamente era la que daba, era la que menos estaba más bien, la que era más difícil de afinar, entonces era más probable que así hicieses un un sonido erróneo. Da un fa ahora en la guitarra, Josué, para que la gente sepa. Gracias, Javi. Para que la gente sepa. En cuanto al sonido del fa. En cuanto al sonido del fa. Ahora dos con tritono, espérame. Ahí les va un tritono. Ese es un tritono. Suena inmediatamente. Sí. Ahora, da un fa agudo, no seas maldito, Josué. Esos son los sonidos que estaban prohibidos en la época medieval. Ahora toca, Ahora toca mátenme porque me muero. Pero bueno. Oye, espérame, una pregunta. ¿Ustedes creen que ellos estaban conscientes de esto? ¿O es una...? Yo creo que sí. O sea, en cuanto a conciencia de que digan, es que es una cuarta aumentada y todo esto. No o sea, en cuanto nada a términos más al teóricos, sonido. o sea, en términos teóricos no. Incluso
me atrevería a decir que no en su contexto histórico, es decir, que no sepan claro, que era sí. la Cuarta del Diablo y todo esto, simplemente... Sí, claro. A eso le sonaba. O no tanto porque a eso sonaba, sino porque ya había un Saint anterior que había hecho una danza macabra. Pero en la ¿tú cual crees que eso lo incluye... escuchaban ellos? O sea, no, Pues- no es que lo hayan escuchado, sino que creo que quedó en el inconsciente colectivo. A eso iba. A ver, por ejemplo... No, pero perdón, Dani. se supone que está inspirado un poco en una obra de Gustav Holst Ajá. que se llama Los Planetas, Planetas. ¿no? Y justamente en la parte de Marte es cuando está este tritono y Tony Iommi pues quiere incorporarlo a la canción de Black Sabbath, la primera que ellos escriben, porque siente que es lo que le da la fuerza a la letra. Ujú. Ujú. Claro que también está la mitología de que decían que cuando la estaban componiendo como que entraron en trance y ya empezaron a sacar todo eso, ¿no? Sí, Pero sí. así es parte de la mitología. Sí, claro, o sea, se van creando varias cosas. O sea, lo primero es que a mí me parece que, bueno, o sea, no tengo los elementos para decir que es lo contrario. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Ajá, sí, o me vas a decir, Josué, ¿es hipótesis o tienes las pruebas, no? Eres un estúpido. Eres un estúpido. A mí me parece que de pronto yo apelo mucho a esto que dice Josué de lo que es el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, a veces no necesitas saber para saber que está y se queda ahí grabado en una sociedad. A mí me parece que esto que acabas de decir, a mí me parece fundamental porque sí está ahí en esta parte del inconsciente colectivo. Pero la otra parte que también me parece fundamental y de lo que acabas de decir, Daniel, es que efectivamente son tipos que a lo mejor, yo decía hace rato, el rock estaba bifurcándose por varias zonas, ¿no? O sea, el progresivo no lo puedes entender sin Stravinsky, por ejemplo. O sea, tuvieron que haber escuchado a Ravel, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente que en su casa tuvieran discos, sino que se tocaban en ese momento. se tocaban en ese el momento, radio. claro. Sí, claro, claro. O sea, y vas pescando los sonidos y me parece que de ahí van surgiendo estas Sí, ideas. y además es como muy extraño pensar en la música como algún proceso de mesa o un proceso teórico que después pase a lo práctico, ¿no? O sea, cuando se está en un proceso creativo, normalmente uno toca y toca hasta que encuentra algo que Claro. sustentan lo que quieres decir, ¿no? Me imagino a estos cuates tocando 2-3 horas juntos y mira, este acorde se acompaña con esto, ¿no? Y que luego viene el rompimiento, ¿no? En su momento seguramente vamos a hacer un programa de punk. O sea, llega el momento en que el punk dice ni madres, o sea, no sabes nada de música, toca como se te Lo pegue la haremos. gana y canta como se te pegue la gana. O sea, son las rupturas que se Claro. van generando. Y hablando de rituales, lo que tú decías, Daniel, perdón, te estoy ensuciando, esa parte donde hablas de el ritual, suena muy albur, Sí. suena muy albur, Sí, es que me acerqué a Daniel. Es que es con una inevitable mano, sí. cuando alguien se empieza a reír como Escolapio, ¿no? Como Escolapio. La parte, por ejemplo, recuerden que los Rolling Stones, cuando graban Sympathy for Sympathy the for the Devil, resulta que dicen que se apagaban las luces, Sí, y que claro, no podían acabar claro. la canción, y que era la imagen de Brian Jones que venía de el otro mundo para decirles que... Lo mismo pasaba con cuando Pink Floyd toca Ojalá estuvieras aquí, ¿no? O sea, que se van haciendo toda una Sí, serie que de llega rituales. Sid Sid Barrett, Barrett, todo hecho mierda al exactamente. estudio. Sí, claro, Sí. pero si quieren pasamos con las canciones rápidas Sí, que no por son favor. tantas, ¿no? Por favor. No son tantas. Y pues ¿Verdad? empezamos con pues Black Sabbath. Sí, El disco Black rolón. De Black Sabbath. De Black Sabbath. Que Sí. grabaron un Black Sabbath. Y curioso, o sea, es que también el disco lo estrenan un viernes Ajá, 13, sí. un viernes 13 de febrero, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, Black Sabbath, ¿qué opinan de esta canción? Es un rolón. Es una gran canción. Sí. Creo que es una gran introducción. Sobre todo, lo que también rescato es la producción, porque suena totalmente diferente al sonido que estaba en ese momento, ¿no? O sea, creo yo que la producción de ese entonces, lo que se buscaba y que se entiende por completo dadas las características Contexto. técnicas, que era que todo sonara parejo en el sentido... Parejo de mal. Ajá, Ujú, o sea, sí, sin parejo calidad. en el cual a lo que voy es que en este disco lo que se busca es darle una gran importancia al reverb, es decir, a la cantidad de eco que va a haber,
¿no? Reverberación. Exacto. ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es que pues lo grabaron en una cueva, o sea, sí, parece. Se escucha como si Y hubiese es que sido aparte, grabado en una cueva. La producción tiene, pues ahí se escucha de fondo una lluvia, Ajá. unas campanas, y eso te va llevando, ¿no? O sea, Ese si inicio el es objetivo era hacer que la gente le diera miedo, Sí. yo creo que lo lograron. Sí, o sea, el inicio sí. del disco es muy es chingón. muy Es bueno. un O sea, gran es prólogo. generar el ambiente. Exacto, Ándale. generas el Yo creo ambiente. que esa es Es la un palabra. prólogo. Tienes Es razón, un prólogo Javier. para la Es obra. un gran prólogo para la obra. Claro. Además, según los datos, es un disco que se va a grabar en 2 días, ¿no? En 2 días. Dos días, sí. Imagínate. No, Bueno, y algunas de las canciones, bueno, creo que no pasó tanto en este disco, pero por ejemplo en el Paranoid, que también se grabó creo que en 3 días o 4, fueron improvisadas, o sea, de repente se fueron por chelas, Tony Iommi empezó así como a improvisar, sacó Paranoid en un ratito, ¿no? Y se quedaron para la historia. Pero además, la importancia que tiene, a mí me parece en su momento, hay que recordar que a finales de los 70 si algo se leía y se tomaba mucho, era el psicoanálisis freudiano. Sí. Entonces, está presente esa parte donde hay que sacar todo del inconsciente. Y si puedes sacar a tu demonio del inconsciente, También. haz lo que cante. Exacto. ¿No? Que es ese, No, esa porque parte de creo que la voz del de Black Ozzy, Sabbath. la voz de Ozzy en ese punto en el que empieza Watch is this, no, perdón por el gallo. O sea, No se notó. te causa incomodidad. Te causa mucha incomodidad ¿Cuál? cuando ¿Lo que tú el gallo. cantaste o lo Sí, de- por eso no canto. O sea, ¿tú por qué crees que no canto? Perdón, Daniel, no, tú canta. Ya se me olvidó. Canta, My Angel, canta. Pero bueno, la voz de Ozzy yo creo que le pone esa onda de que no sabes lo que está pasando, ¿no? Ujú. Y o sea, si tú pones la canción y te pones la portada del disco enfrente, No mames. inevitablemente vas a sentir Sí, algo raro, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es Black Sabbath, esa es la canción, habla sobre una figura que pues está acechando ahí, que no sabe qué es, y pues la interpretación pues, es el diablo, Ujú, ¿no? ujú. The Wizard Yo ya dije, es quizá otra es gran canción, mi y esa se favorita. escucha muy blues, Ajá. muy, Totalmente. muy- Demasiado blues. y o sea, creo que... Y con demasiada luz. En contraste al prólogo. O sea, el Exacto. prólogo te va al sótano, ¿no? Exacto. Pero Wizard es como desde la letra, ¿no? Más fantasía. Reparto luz y... Pero Si tú esperabas que este disco fuera completamente oscuro, olvídalo. Ajá. ¿no? además es el mago blanco, es Gandalf, Gandalf, Ujú. es ¿no? Gandalf. Del Señor de los Anillos. Sí, y aparte, creo que tiene la gran característica Black Sabbath de que todos, incluido Ozzy, tenían ciertas luces de prodigiosidad, ¿no? O sea, eran genios en potencia. A lo mejor no lo eran en su momento, pero tenían algo ellos. Pero mira qué interesante con lo que estás diciendo, Daniel. Está comprobado que los ingleses, en las épocas de escuela, así como hablamos en México de que los niños leen cierta literatura, en Inglaterra, en la educación elemental, era fundamental que leyeran Alicia en el País de las Ajá. Maravillas, El viento Tolkien. en los sauces, y que leyeran algo de Tolkien. Ajá. O sea, estos cuates habían leído algo sobre literatura fantástica. Claro. Y entonces, al hacer esta pieza se nota, pues, y tienes razón, o sea, se nota inmediatamente la importancia del blues. Hay que recordar que el blues surge en Estados Unidos, y es decir, el blues si alguien llevó el blues a Inglaterra, fue Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, que recuerden que fue conocido primero en Estados Unidos y nadie lo peló, se va a Inglaterra, allá es conocido y les muestra el blues. O sea, es como el coronavirus. Es como el coronavirus. O sea, que fue hasta que llegó a... Es como Los Ok. Olvidados también, ¿no? Ándale. Un poco. Ajá. sí. Es que es cierto. Pero Jimi Hendrix con la gran influencia de Bob Dylan. Sí. Nadie Sí. es profeta en su tierra. Claro. Es que es eso, o sea, cuando los gringos escuchan a Jimi Hendrix tocando en Inglaterra, ahora sí, vente para acá, ¿no? Pero él es el que lleva toda esa influencia de la música blues hacia Inglaterra, incluidos los Rolling Stones, ¿no? Que son los grandes difusores del blues norteamericano en Inglaterra. Ujú. Behind the Wall of Sleep. Es otra gran Sí, es una gran canción. canción. Sí, rolón. Sí, yo creo que solo hay una canción Sí. que desentona Estoy de totalmente acuerdo, con sí. este disco, Sí. pero ya vamos a llegar ahí. a llegar a ella, ¿no? Ah, sí. Behind the Wall of Sleep, que es igual tiene como que esta onda todavía del jazz.
A mí lo que más me gusta de este disco, y ya sé que me van a empezar a cabulear o a hacer bullying. ¿O te van a decir Mamator? Sí, díganme Mamator, ¿no? Mamator, pero a mí lo que... una Mamator, cosa que me gusta mucho... Mamator, Tu mamá. Mamator. No, es cierto. Yo te respeto mucho. Oscarín Pillín, Andalín. Ya se me olvidó otra vez. No, es que Perdón. No, que lo que a mí me gusta mucho es la batería. Creo que tiene una gran potencia. Sí, estoy de acuerdo. Es que cargan Bill un Ward, sonidazo. Sí, todos. Sí. Y el bajo. O sea, para que se graben 2 días, uno está escuchando este disco y sí se notan algunas discordancias, ¿no? Se están alcanzando entre guitarra, bajo y batería. Pero no es tampoco algo del otro mundo. O sea, no están para nada disparejos. Se escucha orgánico, se escucha vivo. Sí. Y tienen un ritmazo espectacular. O sea, tal vez se grabó en 2 días, pero estos cuates yo creo que llevaban ensayándolo unos 3 meses así bien fuerte. Y de repente llegaron al estudio, dieron sus mejores versiones y se quedaron, ¿no? Porque se entienden, ¿no? Son músicos que saben trabajar en ensambles. Y también lo importante aquí, y volviendo, creo también la producción, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy interesante cómo varias de estas bandas tenemos la anécdota de cómo llegaban, ¿no? En sus 5 sentidos o que duran. Claro. Entonces la producción era quien tenía que remediar todo eso, ¿no? Y decir, no, pues corto estas partes de estas tomas, junto estas partes. Creo yo que también de ahí vienen los fade outs para que se escuchen los solos de Tommy Iommi. O sea que precisamente dice el productor, o sea, el solo está verguísima, pero la batería se va por su lado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues hazle un fade out a todos y que se quede el solo ahí sonando, ¿no? O incluso también como en esta idea de que también como por ahí interpreto yo también la duración de muchos de los tracks, ¿no? Así como de... Es que quisiera meter otra pieza, pero no le sale o no está tan buena. Entonces, ¿qué hago? Pues improvisen sobre esta misma. Exacto. Y que dure 6-7 minutos. Sí, claro. Y que así ya quede la pieza, ¿no? Entonces, también creo que mucho de precisamente este sonido... de estos sonidos de la producción, ¿no? Porque en la misma producción es, por ejemplo, quien afina las baterías, la producción es quien hace las ecualizaciones, quien precisamente alza los graves para que se escuche el bajo, o sea, también como en ese sentido el trabajo de Roger Baines, si no más mal recuerdo que es el productor, creo que también, y si quieren ver un poco más de esto, creo que el mejor ejemplo que pueden ver en YouTube son los análisis de Soundtrack, porque Soundtrack construyendo Black Sabbath, porque precisamente lo que hace Soundtrack no es hablar de los músicos, sino de los que están atrás del cristal, que dice, aquí les pusieron la frecuencia de los graves, la bajaron aquí para que resaltara el bajo, aquí hicieron un fade out, aquí hicieron diferentes cosas, ¿no? Entonces también creo que el gran papel que tuvo la producción en este sentido. Sí, claro. Luego sigue mi favorita, la que es mi favorita personal. A ver, NIB. No. Todavía no llegamos a eso. Spoilaste. Sí, NIB. Sí, es un dolor. Nativity in Black dicen algunos que era lo que significaba, pero Geese Butler dijo, pues eran siglas, se escuchaba chido y pues salió esto, ¿no? Que yo creo que ahí se ve la gran influencia de Cream. Con ese riff, ¿no? Sí. Yo creo que una parte fundamental de lo que están explicando ahorita es que es la época del clímax de los discos conceptuales. Es decir, esto suena a música, es una misa negra. Exacto. Por lo tanto, hay un ambiente de misa negra que, bueno, finalmente los discos conceptuales, ya lo hemos platicado aquí, se abre con el Sgt. Pepper's, ¿no? Pero estamos hablando... pareciera que hay una gran distancia entre 1967 y el año 70 en que surge este disco. Son solo 3 años y el rock ha dado cúspides extraordinarias, ¿no? Por eso, ahora que dices tú esto, Daniel, de que suena mucho a Cream, hay muchas cosas que suenan a Cream. O sea, a mí hay piezas que me suenan mucho a la guitarra de Clapton, pero también a la batería de Ginger Baker. Y bueno, obviamente el bajo de Jack Bruce. Sí. O sea, hay una gran influencia de The Cream, y me parece que lo que hacen estos músicos es tratar de llegar a esa parte de rebasar los límites que ya habían sido establecidos, y creo que lo logran. Sí. Y esta es una pieza única, yo creo que es la que puedo escuchar
1000 veces y no me canso, porque aparte la letra es maravillosa, ¿no? Y la hizo Joaquín Sabina, por si no sabía. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuántos años tenía en esa época? Sí, no, estaba en la secundaria. Ah, era un y desde entonces era pequeño prodigioso, chino, ¿no? Sí. Pero- ya lo voy a escuchar más. Sí. Pero fíjate que puede parecer broma. Joaquín Sabina en estos años andaba en Inglaterra. Joaquín Sabina en estos años está tocando en el metro de Inglaterra, escuchando toda la música. Dilo, Oscar, Sí, sí. dilo. El Dilo rumor tuyo. con humor. El rumor con humor. Ya, dilo. Dicen las leyendas. Oscar es el más grande fanboy de de Joaquín Sabina. No, ¿Se encontraron en el metro? No, hay Ozzy otros, Osbourne, hay Joaquín otros Sabina? todavía. ¿Sí? No, ¿Sí? mira, por ejemplo, lo que ¿Tocaban juntos? pero hay ¿En una, los andenes? Pero mira, hay una anécdota muy interesante con esto que dices, Javier. Ya haremos su programa de Sabina, aunque no quieras, Dani. El rumor Pero- con humor. Pero, por ejemplo, son los años en que Sabina sale de España, porque hay que recordar que Sabina era un opositor Al Franco. al franquismo. Y entonces él echa una bomba molotov que cae en un banco y lo acusan y tiene que salir huyendo de España. Y al primer lugar que va a dar es a Londres. Y se la pasa por los suburbios de Londres y curiosamente se mete a los cafés, a tocar, y lo que toca es música mexicana en Inglaterra. O sea, lo que él toca es a José Alfredo Jiménez en Inglaterra. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que un día quien aparece allí en uno de los bares que él está tocando es George Harrison. Y George Harrison le da un billete de 5 peniques y Joaquín Sabina lo recibe. Y entonces pues él, así como que en su estado totalmente de inconsciencia por los estupefacientes que se metía, pues hasta después se entera que George Harrison, ¿no? Y cuando le preguntan, y bueno, ¿qué hiciste con los 5 peniques que te dieron? Dice, pues seguramente me los gasté en estupefacientes, ¿no? O sea, y dice, y ahora me arrepiento porque bueno, los hubiera guardado porque me los dio George Harrison, ¿no? Ahí tenía el ADN de George Harrison. Pero Lo hubiera podido clonar. pero lo que pero fíjate que es bien interesante. Ya cierro esta anécdota con esto. Sabina retoma mucho también la influencia del blues, porque eso es lo que va a escuchar él en los barrios de Londres. Pero bueno, ya. Sí, se no, ahí acaba te la- faltó decir que el claro ejemplo es la mandrágora. La mandrágora, ¿no? Que bueno, ya haremos el programa de Sabina, ¿no? Distopía futura, cortesía de Daniel Arellano. Imagínense en un futuro muy cercano Ujú, que uno se gane el derecho de ser clonado, ujú. ¿no? Para ser ¿qué inmortal. Ajá. Para ¿Qué, perseverar qué tu- personalidades serían clonadas para siempre, ¿no? Y para ser conservadas. Primero vivas? Oscar Cortés. Sí, sí. 150,000 personas lo agradecerían. Sí, sí, O sea, que imagínate quién evidentemente. va a explicar el mural de Orozco. ¿Cuál rumor con humor, no? Sí, claro. Sin Oscar Cortés, ¿no? Sí, ¿cuál O la anécdota de Arreola. ¿Cuál la pagoda? O la ¿no? anécdota de- Ajá, Sí. sí. ¿Quién la va a contar? ¿Quién la va a contar si no es él? Claro. Bueno, Que por Hacemos- cierto, que apenas en una presentación de mi libro que vi hicimos, a mi amigo. alguien salió a la plática, ¿verdad, Josué? Sí. Salió a la plática Pellicer. Arreola y por ahí me pedían que platicara yo. Pellicer. Pellicer, perdón, que platicara la anécdota y dije, no, ya. O sea que ya todo el mundo la sabe. Sí, es como cuando le piden a Bart que diga lo suyo, Lo ¿eh? suyo, Casi, casi. sí. Pero sí. bueno. Sale, seguimos. Evil Woman. Ay, gran canción. Es- A mí me gusta, a mí me Está gusta. buena, pero A mí me gusta. es que no es de ellos, es un Sí. cover que ellos tocaban mucho de una banda que se llama Crown, muy underground, creo que nadie la conocía, y dicen, ¿cómo se rellena el disco? Pues vamos a poner A mí Evil me Woman, ¿no? gusta. ¿Y sabes por qué me gusta? Exactamente por lo que acabas de decir. No sé si saben que ese grupo es de origen alemán. Y entonces, la gran influencia que tiene esta pieza, a mí me parece que es irse a la parte más más elemental. Y de ahí retoman esta pieza. A mí Es me buena, gusta. yo no digo que no sea buena, pero yo sí siento que ¿La sacas del desentona. disco? Sí, pondría Wicked World, que en la primera vez no estuvo, ya Ujú. la pusieron en ediciones después, pero Wicked World me gusta muchísimo Ujú, más, ujú, ¿no? ujú. Entonces, sí, claro, quizá también necesitaban un referente como para la portada, ¿no? Ujú. Evil Woman, y ahí está como que esa mujer ahí en la portada, pero sí desentona porque se escucha hasta como más alegre, ¿no? Ujú. Un poco más poperona. Ujú. Entonces, pues está buena. Pues es que es más también para la promoción del single, ¿no? También creo yo, es más como La más amable. es más Claro, radiable, es más radiable. o sea, todas Sí, esas cuestiones. Además, vamos a tomar en cuenta que en ese tiempo los discos
se sacaba una pieza para que fuera la que promocionara a todo el disco y era la que se programaba en la radio. Obviamente, excepto con los Beatles. Exacto. Ahí hubo excepciones, ¿no? O los Stones en su momento. Pero en este caso, no se les olvide que la radio de aquel tiempo era totalmente diferente a la radio actual. Estamos hablando de que se escuchaba una pieza musical, entraba el locutor, entraban comerciales, otra pieza musical y así era como se iba. No como ahora, porque No YouTube como ahora. no nos lo permite. No, pero además si pones la AM o la FM, son 2 horas de comerciales, 2 canciones y como 5 minutos de locutor, ¿no? Y de música casi no escuchas nada. Pero fíjate con lo que estás diciendo, Daniel, 1970 en México no había frecuencia modulada. Ujú. Todo era AM, amplitud modulada, sí. todo escuchaba en AM, ya decía yo las 3 estaciones de rock que había. La FM va a surgir, si no mal me acuerdo, por favor corríjame alguien, 1972 es cuando surge la frecuencia modulada en México. Y curiosamente la frecuencia modulada no era radio hablada. La frecuencia modulada era, digamos que era lo light de la radio. O sea, no pasaban comerciales de Julio Regalado. Todavía ni Julio Regalado del gobierno existía. de México. No, a lo que me refiero es sí había comerciales, pero no había locutores. Ah, ok. O sea, ok. los locutores estaban grabados. Por ejemplo, una estación que sobrevive de aquellas épocas es Estéreo Joya, ¿no? Órale, o sea, Estéreo Joya, obviamente sin Mariano Osorio. Mariano Osorio sí. es el heredero. Es el heredero. de esa- Qué lamentable. Exactamente. Qué horror, sí. Qué Además ruptura decía, histórica. Estéreo Joya, música para tu recuerdo, ¿no? Porque ahora ya O sea, ni siquiera se llama Estéreo Joya. No, Ahora es Joya. Joya. Nada más. Y por ejemplo, otra estación que surgió en ese tiempo fue Radio Universal, que sí, fue sí, sí. rotando por el cuadrante. Pero entonces, lo interesante es que eran las piezas que salían de los discos eran programables en el radio. Por eso, ahorita que te daba risa hace rato, Daniel, claro que yo escuché que la anunciaran como Paranoico. El paranoico. El Claro, paranoico. porque también había que llegar al mercado mexicano de una Desde forma. ¿no? luego. Y no puedes llegar y decir, a continuación, Behind the Wall of Sleep. No, No, claro, no. Nadie no, le no, entiende. no, ¿Qué no, dijo? No. No, Y entonces claro le que cambiaban no. La Coqueta. Los Sí, por eso innovadores. te salen los videos de estos son Reebok o son Nike, ¿no? Ándale. Ándale. Estos son Reebok Anda. o son Nike. Los innovadores de presentar las canciones en inglés tal y como aparecían fue Rock 101. Ellos fueron los Sí. innovadores de presentar las piezas con su nombre original. Pero bueno, Y luego bueno, sigue Sleeping Village. Ah, qué bueno que ¿Qué ya es? nos saltamos Evil Woman. porque- ¿Querías decir algo de Evil Woman? No, pues nada más decir que, o sea, está bien hecha la canción. Es un buen cover. Ajá, simplemente eso, ¿no? Creo que sí da un bajón, se siente un bajón con el resto del disco, sobre todo por, pues, mucho de la intensidad que tienen las otras piezas, ¿no? Sleeping Village. Esta es mi pieza favorita. está muy buena. Es muy buena. Es muy, Es mi muy pieza igual favorita. ahí. Me encanta la introducción. Sí. Sí, Y de sí, repente sí, sí. ruptura total. Exacto. ¿no? Ajá. Exacto. Me encanta. Y es que te está preparando para el gran final. Exacto, ¿no? exacto. ¿Qué quieres decir de Sleeping Village? ¿Algo más? No, yo igual me encanta, creo yo también que hay una gran influencia de Zeppelin en el sentido de los riffs. Sí. O sea, creo que yo, más bien creo que los riffs son muy, pues muy Page. O sea, los riffs se me hacen muy Page, entonces creo que también, pues sí decíamos, ¿no? Como toda aglomerado que se hace, o sea, ya para este momento todo lo que ya se había hecho, que se había escuchado, o sea, un año antes ya había salido The Chord of the Crimson King, un año antes ya había salido un Abbey Road con I Want You She's So Heavy, ¿no? Entonces creo yo que también como esa matización de cómo hacer más pesado al blues, entonces creo yo que también los riffs también son muy, muy, muy buenos. Además, había que pensar que este disco sale en un momento en que el rock entra en un proceso como de soliloquio. ¿A qué me refiero? Ya había llegado la cúspide de toda esta onda psicodélica. O sea, ya había pasado ese momento, venía el momento de la decadencia, había pasado el gran movimiento de los 68 en Francia, en México, en Alemania, en España, y obviamente viene una decadencia y entras en esa situación de, ¿y ahora para dónde nos vamos? Se abre la puerta aquí totalmente de la misa negra, ¿no? No, y Sí. que también es muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, a ver si te acuerdas, Javi, de cómo se llama el que es de Music Radar Clan. No me Ajá. acuerdo cómo se llama el... Creo que se llama Rodrigo, el Sí, protagonista. no me acuerdo, creo que es Rodrigo. pero bueno,
menciona, y es muy interesante porque dedica un programa a Black Sabbath y dice, es que en ese momento ciertas cuestiones que actualmente podríamos alabar como políticamente incorrectas, en ese momento ya llegaban a ser políticamente correctas. Es Totalmente decir, mentarle la madre a Nixon ya se había vuelto era deporte favorito. Era lo normal, ¿no? Entonces, sí. Quejarse de la guerra de Vietnam ya era lo normal, ya era lo típico. Pues es como hablar de Trump, ¿no? Sí, de acuerdo. Normal. Pero lo interesante es que imagínense lo que sintieron las fuerzas conservadoras, no las que define AMLO, no estoy hablando de esas. Las verdaderas. Las verdaderas fuerzas conservadoras al escuchar esto. No, lo censuraron totalmente. Totalmente. Y se dieron cuenta porque ellos lanzaron el disco y dijeron, pues a ver si pega, ¿no? 3 días después ya estaba en el lugar 20 y tantos de la lista, ¿no? De popularidad. Y la prensa... Con 2 días de grabación. Con 2 días de grabación. Y la prensa solamente decía cosas negativas, que eran unos drogos, que no sabían tocar música, que asco, que esto, que el otro. Pero la Vox Populi los defendió. Claro. Porque ellos fueron los que poco a poco hicieron que ese disco fuera subiendo. Y antes de que se dieran cuenta, estuvo en el 13, ¿no? O sea, otra vez el número simbólico, ¿no? Sí, claro. Había que decir también que en ese tiempo era muy importante cómo estaba la lista de popularidad, ¿no? Sí, claro. O sea, y cuáles discos llegaban y cuáles piezas. Hasta se llevaba el conteo de cuántas semanas lleva en el número 1, en el número 4. Pero resulta que este disco rompe totalmente el esquema de lo que se venía haciendo, ¿no? Y va a abrir toda esa puerta porque este disco suena a los 70, totalmente. O sea, va a abrir la puerta de los sonidos de los años 70. Y es que 1969, que es el año en el que ocurren un montón de cosas, termina el hipismo. Dicen que termina el hipismo con la muerte de Sharon Tate a manos de la familia. Muchos consideran el año 1969 como el año del fin de la inocencia en general. Ya lo dijo, ¿no? John Lennon, The Dream is Over. Exactamente. Y entonces, cuando llega el año 1970, o sea, estamos hablando de febrero, principios de año, empieza a salir el descontrol total, ¿no? Las rupturas de las que habla Oscar. O incluso creo que quedaría mejor para los términos de este disco que el sueño no acabó, sino se convirtió en pesadilla. En pesadilla, claro. Muy bien, claro, totalmente. Sí, claro. Muy bien. Fíjate, muy bien, Sí. definido. Yo nada más quisiera decirles, por ejemplo, que se imaginen esto. ¿Cómo era 1970 en México? ¿Sí? A mí me tocó siendo niño esa época, ¿no? Y se los quiero describir. Claro, se ve en Roma. Pero, por ejemplo, mis ojos, o sea, lo que yo recuerdo, yo tendría 4 años, 1970, lo recuerdo un mundo de colores. O sea, ya no era el mundo en blanco y negro. Perdón, no sé si me explico con la referencia. O sea, por ejemplo, me recuerdo caminando por las calles de la Alameda con mi abuelo y había un letrero grande que decía el taconazo popis. Y el taconazo popis era los zapatos de plataforma que comenzaban a usarse, ¿no? O sea, en México, como a todo llegamos tarde, era la época de los hipitecas. O sea, en el mundo ya había acabado el hipismo, ya John Lennon había dicho que The Dream is Over, y en México apenas empezaba el hipismo. O sea, yo me recuerdo ver a la gente vestida de colores, recuerdo una discoteca donde se vendía discos, porque se llamaban así discotecas, o sea, se llamaba Hip 70, que estaba allí en Insurgentes. Y entonces lo que tú veías eran colores, y hasta esa onda de un círculo que daba vueltas y que de pronto te llevaba a esa idea de que era la visión del mundo en ese momento. 1970 se va a caracterizar principalmente, y ese es los sonidos de mi memoria, por ejemplo, que brotan ahorita, el Mundial de México. Claro. Porque era la época en que en mi casa no había televisión, pero había radio, que era lo que me nutrió mucho siendo niño. Y yo recuerdo... Acabas de lanzar el Pachecazo. Sí, sí, totalmente. Recuerdo mucho la narración de los partidos de fútbol del Mundial a través de la radio que escuchaba mi abuelo y mi papá, que lo escuchaban todo eso. Pero entonces era un mundo totalmente diferente. Y recuerdo muy bien, claro, esto va a suceder un año después del lanzamiento del disco, la importancia que tuvo Avándaro en México, septiembre del 71. Y cierro con esto el comentario, porque ahí es donde se va a dar la cúspide del hipismo en México, ¿no? Donde van a aparecer los hipitecas. Y sobre todo, yo abría mis orejotas y mi bocota porque mis primos
mis primos hermanos más grandes que yo estuvieron en Avándaro. Entonces me narraban cada historia y entonces era muy chido de pronto reunirnos ahí en la esquina. O sea, yo tendría 8 años, 7 años, y me acuerdo que se juntaban ellos en la esquina y ahí estaba yo como escuincle escuchando todas sus historias y cómo sacaban sus discos de vinil. Y el disco que más recuerdo son 2. Es el de uno de Ten Years After y de Black Sabbath, que era el que pasaba de mano en mano pero además discos nacionales. No había manera de pensar en un disco prensado en Estados Unidos. O sea, pedir un disco importado era una lanísima. Sí, claro. Había que esperar a que se prensara en México y sobre todo esto que tú decías, Daniel, había discos que pasaban por la censura en México, porque Gobernación era muy cabrona. O sea, el Gobernación decía, este disco, quítenle esa canción o pónganle algo. Echeverría. Sí. Completamente lavado de cultura. Bueno, ¿algo más de Sleeping Village? O pasamos a la última, que es la gran Pasemos a la última, que es lo que Evil Woman no logró ser. Cuando Javier odia verdaderamente. Sí. Mamator. El Mamator. La última, Warning. Es mi favorita. En la primera edición era la que cerraba el disco, después incluyeron Wicked World. Me gusta mucho Wicked World, pero Warning yo creo que es un gran cierre, ¿no? Sí. Así como Javier decía el prólogo, este es un gran epílogo. Exacto. Sí. Y que aparte es el gran ejemplo del jam. O sea, muchos creen que las sesiones de jam así, de las canciones súper extensas, es de los 90 y no, claro que no. No, o sea, desde mucho antes ya se hacían esos ejemplos. Perdón, de es que luego nos preguntan, porque hay gente que nos escucha y luego dice, es que luego dicen cosas que no entiendo. Explícale a la gente qué es el jam. Un jam es simplemente el otro lado del gym. El gym y el jam. Te salió un chiste muy Oscar. Sí. No es cierto. Lo que es un jam o una sesión jam simplemente es una reunión entre músicos en la cual se toma como base una canción, pero se extiende hasta que uno quiera y se va improvisando. Y se van incorporando. Y se va improvisando en la marcha y se va así. El gran ejemplo de jam es Inagada Davida. Sí. De Aaron Butterfly, que ese es el gran ejemplo de un jam, o sea, que es literalmente... Y que aparte de un jam es un jam en viaje, o sea, son 11 minutos de estar en un viaje total y que se nota en cualquier momento, porque de pronto viene el solo del teclado y de pronto el solo de la batería, y después retoman el tema y después el solo de la guitarra, después cantan y que se nota este proceso. Por eso también a mí me gusta bastante esta pieza, porque se nota ese ejercicio también de improvisación. O sea, que no simplemente es como de la canción ya ensayada, sino de extender la canción hasta que también puedan improvisar y puedan sacar cosas en ese momento. Sí. Además, la anécdota dice que, ahorita que hablaste de Inagada Davida, que en realidad, o sea, hasta el nombre del grupo me gusta, Iron Butterfly, ¿no? Sí. O sea, es un nombre muy chingón. Pero se dice que Matt Groening tiene una cura para curar el hipo, un remedio para curar el hipo, perdón. Sí. Que dice que si te quieres infalible, ¿no? Si quieres curarte del hipo, te pongas un balde de metal en la cabeza y que alguien te toque el solo de batería de Inagada. Se te quita porque se te quita. No, y es que la nota dice que en realidad la canción no se iba a llamar Inagada Davida, ¿no? Que forma parte del pasón que tenían estos tipos. No sabían cuándo y que en realidad la canción se iba a llamar nada más En el Jardín del Edén, ¿no? Y que era la idea hablar del Jardín del Edén y que de pronto se pone a cantar y ya la lengua enredada le va haciendo que diga Inagada Davida, ¿no? Sí, o sea, son estas épocas de estas búsquedas y que algunos sí encuentran salida y otros encuentran pared, ¿no? Claro. Y es que esta pieza originalmente pues, es una banda que nadie conoce más que ellos, que se llama Ainsley Dunbar Relation, y esa es una pieza, la original dura 3 minutos. Entonces lo que ellos hacen es aumentar el tiempo con estos, ¿cómo dijiste? Las jams. Con las jams, y pues queda un cierre espectacular, ¿no? O sea, ahí es donde... Y que después va a ser retomado, o sea, este es el gran base del metal para los eternos solos de guitarra que son tan característicos del metal. Desde tu punto de vista, Daniel, ¿por qué se llama metal? Yo tengo mi teoría, pero... Es que hay varias teorías. Unas dicen que por toda esta relación que tiene la ciudad con la banda, cuando Tony Iommi en una entrevista le dicen,
¿qué se siente ser el padre del metal? Él se saca de onda porque jamás en la vida lo había escuchado. Y la teoría que es la más fuerte, la más sólida, es que dicen que en una revista de Inglaterra describieron el disco de Black Sabbath como un golpe de heavy metal, así. It's a heavy metal clash, algo así. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a relacionar con esto. Aunque muchos dicen que la frase original se saca de una canción de Stephen Wolf, la de Born to Be Wild. Hay una parte que esa dice, es la versión que yo tengo. Es lo que muchos dicen, ¿no? O sea, hay una parte que dice Heavy Metal Thunder. Pero aparte de todo, hay que recordar que esa pieza viene directamente de Hermann Hesse. O sea, Stephen Wolf, del Lobo Estepario, claro. Y se supone que en la traducción, o más bien, en el original, Hermann Hesse, hay una parte donde habla de el heavy metal. O sea, una palabra en inglés llevada al alemán. Entonces, según yo, o sea, como se le ha rastreado, es que efectivamente la canta Stephen Wolf en Born to Be Wild, y que luego se incorpora al lenguaje, ya que era una pieza que escuchaban mucho, sobre todo Ozzy Osbourne. Sí, claro. Entonces, sí, y también ahí se ve la influencia, ¿no? Pero pues ellos ni en cuenta, o sea, y si le preguntaban a Tony Iommi, él dice que hubiera cambiado, o sea, cambiaría el día del accidente, prefiere tener dedos a que se haya construido todo un nuevo género. O sea, si me preguntan, yo preferiría tener dedos, es lo que él dice, ¿no? Y bueno, inevitablemente, pues es la gran influencia de todo lo que ¿Tú también quieres tener dedos? No. No, pregunta nada más. Adelante. Ya. ¿Cómo cerramos? Ya, vamos a cerrar. Estuvo chido el programa, ¿no? Sí. Todo muy chido, pero bueno, hay que cerrar. Javi. No, pues, discaso. Listo. Concreto, el Mamator. Sí. Josué. Yo creo que sí es un disco imperdible. Creo yo que sí es un disco fundamental. Representa muy bien el contexto del momento, representa muy bien lo que se estaba viviendo en Inglaterra especialmente, pero sí como todo este espíritu del momento que después va a llegar a consolidarse todavía después, sobre todo en el metal de los 80, creo yo, que es donde más está el boom del metal. Creo yo también que es importante en el sentido del desarrollo de ciertas técnicas en la producción, es decir, creo yo que es gracias a este disco que la distorsión comienza a tomar un papel fundamental. O sea, a pesar de que el progresivo ya hacía abuso de la distorsión, a pesar de que el psicodélico hacía uso de la distorsión, a pesar de que muchos usaban las guitarras crujientes, creo que pues a pesar de que es una característica de rock, es una característica esencial del metal el llevar hasta grados extremos en los que ni siquiera suenen a una, y hasta llegar a los extremos en que ni siquiera suena a una guitarra, sino que quién sabe qué estén, que ya quién sabe qué esté sonando, pero el nacimiento precisamente de esta distorsión o de esta esencia del metal con la distorsión, pues viene de aquí. Entonces yo creo que también es muy importante en el sentido que ya comentaba al inicio del rescate que hacen del blues, o sea, de cómo retoman toda la esencia del blues. Y bueno, yo creo que sí, también la figura que ha surgido de el príncipe de las tinieblas, pues también es importante. Y que ha tenido preámbulos, ¿no? O sea, no por nada vemos memes ahí diciendo a Batman diciéndole a Alfred que tuvo una pesadilla con Ozzy Osbourne o como estos referentes más culturales. Creo que también es importante y que bueno, si lo escuchan no se van a arrepentir porque es un discazo. Óscar Cortés. Muy rápido, alguna vez escribí un texto que yo decía: el rock es en sus momentos el lema o el refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos. Es decir, el rock durante mucho tiempo fue el alimento de la industria norteamericana y de la industria inglesa, y llega el momento en que se les revierte, porque los productos que van a sacar son totalmente críticos y sobre todo son esa parte donde va a abrir ventanas que estaban totalmente cerradas por las tendencias conservadoras, y creo que este disco abre una ventana que va a sonar todos los años 70. Claro. O sea, este disco va a ser la apertura de sonidos que vamos a escuchar a partir de esta fecha. Entonces me parece que es un disco muy muy bueno, no solamente por lo que representa, sino por toda la estructura que tiene.
Y sobre todo, no me imagino ahora, con lo que decía Javier hace rato, no me imagino en la actualidad pensar en un disco que se pudiera grabar en 2 días. No cabe en mi cabeza pensar en eso. Porque aparte la gente se ha vuelto más exigente. Claro. ¿No? Y bueno, yo para cerrar, yo digo que me gusta cómo el metal ha regresado a sus orígenes, ¿no? En algún momento hubo una explosión de heavy metal, miles de géneros, y era lo que más sonaba en el radio, lo que más se veía en MTV. Se prostituyó totalmente, o sea, hasta Metallica cayó en ese, pues en esa onda de lo comercial. No me gusta mucho usar esta palabra, pero bueno. Y ahora el heavy metal ha regresado al underground, ¿no? Sí, porque totalmente. hay grandes bandas de heavy metal que ya no suenan en el radio, ya no las pasan en MTV, y solamente es como el acceso para los que pues verdaderamente les gusta, ¿no? El heavy metal. Yo recomiendo muchísimo una que yo los vengo siguiendo casi desde que estaba yo en la licenciatura, que se llama Ghost. Es una banda que retoma muchísimos elementos de Black Sabbath, ¿no? Y tienen un concepto muy bueno porque nadie sabía en aquellos años, ahorita ya se sabe, pero en aquellos años no se sabía quiénes eran los integrantes. Los músicos estaban encapuchados y con máscaras así como del medioevo, de estos doctores de la peste, y el que cantaba era un tipo disfrazado con una túnica como de papa, y que era el Papa Emeritus I, ¿no? Y lo chido es que se creó una mitología porque cada que sacan un nuevo disco algo le pasa al Papa y que tiene que ser sustituido por otro, ¿no? Lo último pasó aquí en México, porque esta banda vino aquí a México hace como 2 semanas estuvo, y en ese escenario, o sea, ahí en el Palacio de los Deportes, muere el último Papa en vivo. O sea, el espectáculo fue genial. Durante mucho tiempo estuvieron así intentando revivirlo con electroshock, subían unos doctores y al final muere, y tiene que ser reemplazado por un nuevo Papa, ¿no? Órale. Entonces, esa banda es maravillosa, y si ustedes la escuchan, probablemente digan, esto está bien fresa, porque su sonido no es como el doom, como el como el hardcore o el hard rock, es muy particular, ¿no? Yo la recomiendo mucho, se llama Ghost. Y pues con esto cierro. Yo sigo siendo muy fan del metal. Oye, me dejaste nada más con 2 planteamientos que creo que es bien interesante lo que estás diciendo. El primero, ahora que hablabas de esta banda, en los años 70, después de todo ese sonido, va a surgir esa tendencia de un grupo que dijo, sacamos nuestro disco, pero no vamos a decir quiénes somos ni cómo somos. Una gran idea, ¿no? Que es un grupo que se llamaba Clatú. Y que Clatú era un grupo que tenía la idea de llamarse así porque hay una película que se llama El día que paralizaron la Tierra, y el robot que sale ahí, que es el que paraliza la Tierra, se llama Clatú. Rumor con humor. Se crearon un montón de rumores a partir de quién era Clatú, porque ellos jamás dieron la cara, no supo quién era, y de pronto se descubre, o más bien se crea el rumor de que es el regreso de los Beatles, ¿no? Y de pronto todo mundo escuchando a Clatú diciendo que eran los Beatles. Los Beatles, que estaban separados ya en ese momento, deciden que ellos van a dejar correr el rumor. Y el rumor, o sea, lleva a todo este planteamiento de que se venden todos los discos de Que Clatú. hasta hoy en día hay gente que cree que sí son los Beatles. Sí son los Beatles. Y nadie supo nunca quiénes eran. Claro, Sí, sí se sabe sí, quiénes sí. son. Ya se sabe quiénes son, pero en su tiempo, o sea, fueron tan cabrones que sí suena a los Beatles. Sí suena. Sí O suena sea, a los escuchen, Beatles. por ejemplo, este disco, es el único que tiene, se llama Clatú, el grupo Pues con K. es que algo así pasó, porque con Ghost, por ejemplo, como no sabían quiénes eran, pensaban que el baterista era Dave Grohl de Nirvana, de los Foo Fighters. Pensaban, por ejemplo, que el guitarrista, que el bajista era el de Metallica, el mexicano, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó su nombre, pero bueno, porque se crea como una mitología, ¿no? Y lo chido es que no nada más es la cuestión musical, sino también la cuestión de todo el mito que se va creando a través de esto, ¿no? Que pues es una maravilla. Bueno, pues vámonos. Pero bueno, vámonos, escuchen Black Sabbath.